Bueno, hola a todos. Em, Esta clase les había mencionado que no iba a ser en vivo, sino que iba a ser una grabación, básicamente porque por la complejidad que tiene representar funciones en el espacio de las tres dimensiones. ¿Sí? Esta sería como la primera clase de análisis matemático 2 en sí, porque si bien van a ver que en la clase dominio voy a repetir un par de filminas que están en esta clase para que estén en vivo, ¿sí? Básicamente este sería el comienzo. Entonces, ¿qué es el análisis matemático 2? O mejor dicho, ¿qué estudia el análisis matemático 2? Estudia las funciones que tienen más de una variable independiente. ¿Sí? Básicamente esa es la diferencia con el análisis matemático 1, en donde yo analicé y estudié funciones de funciones escalares que tenían una sola variable independiente, ¿sí? Y que para cada valor de esa variable dentro del campo de los reales yo obtenía un único valor de la variable dependiente. En este caso vamos a arrancar analizando funciones que tienen dos variables independientes, es decir, una función genérica z igual a f de xy, ¿sí? Esta función, donde x e y, o el par coordenado x e y, son variables independientes que están dentro de el plano xy, ¿sí? Y vamos a arrancar con campos escalares, es decir, justamente x e y son valores escalares independientes entre sí, y para cada valor, para cada par coordenado x e y independiente voy a tener un único valor de z, ¿sí? Esos van a ser nuestro comienzo. Esas funciones que cumplen con esa condición se denominan campo escalar, en este caso de dos variables independientes. Y así puedo llegar a campos escalares de n variables independientes, ¿sí? A medida que voy aumentando la cantidad de variables independientes. Entonces, nuestra idea es arrancar con este campo escalar de dos variables, ir generalizándolo para campos escalares de n variables, y después vamos a pasar también dentro de análisis matemático 2, vamos a pasar de campos escalares a campos vectoriales. Entonces, estos campos escalares implican, ¿sí?, que para cada par de valores de x e y independientes se obtiene un valor de z, ¿sí? Y cada terna x, y, z define un punto en el espacio de las tres dimensiones, ¿sí?, el R3, y el conjunto de un montón de puntos, ¿sí?, que cumplen con esa condición me determinan una superficie en el espacio de las tres dimensiones. A estas funciones, ¿sí?, las vamos a analizar gráficamente, ¿sí? Las vamos a representar, que es lo que vamos a hacer en esta clase, ¿sí? Primero las vamos a representar, después le vamos a analizar su dominio de función, ¿sí?, sus límites, su continuidad, o sea, para qué puntos presentan discontinuidad, las vamos a derivar, ¿sí?, y mucho más adelante las vamos a integrar. Entonces, para poder hacer funciones en el espacio de las tres dimensiones, primero tengo que conocer el sistema de coordenadas tridimensional, ¿sí? Este sistema está compuesto por tres ejes perpendiculares entre sí, que son el eje X, Y Z, ¿sí? Y tres planos coordenados entre sí, ¿sí? El plano XY, el plano XZ y el plano YZ, ¿sí? Nosotros hasta ahora estuvimos graficando en el plano XY, ¿sí? Estuvimos graficando en este plano de acá. Pero ahora le agregamos altura, entonces también vamos a tener el plano XZ, ¿sí?, y el plano YZ. Para poder representar estas funciones vamos a tener que conocer dónde esta función intersecta los ejes coordenados. ¿Cómo obtengo eso? Si quiero la intersección con el eje X, por ejemplo, o sea, voy a tratar de encontrarle las intersecciones. Puede que la función no tenga intersección con algún eje, ¿sí? Pero lo primero que necesito hacer es, para poder graficar rápidamente una función, es buscar dónde intersecta los ejes, si es que lo hace. Entonces, supongamos que quiero primero la intersección con el eje X, entonces lo que voy a hacer es que Y y Z sean iguales a 0. Y de esa manera voy a obtener el punto en donde se intersecta esta función en el eje X. Puede que ese punto no exista o que sea un conjunto vacío, ¿sí?
Y lo mismo voy a hacer, si quiero la intersección con el eje Y, lo que voy a hacer es a los otros dos ejes igualarlos a 0. En este caso van a ser x y z igual a 0. Y eso me va a permitir a mí, si es que tiene esta función un punto que intersecta el eje Y, encontrarlo. Y si quiero la intersección con el eje z, lo que voy a hacer es que y las x sean iguales a 0. Una vez que encontré, si es que lo tiene mi función, intersección con los planos coordenados, con los ejes coordenados, vamos a ver cómo se intersecta con los planos coordenados, ¿sí? A estos se le denomina trazas de la función. Entonces, si quiero la intersección con el plano XY, lo que voy a hacer es a Z igualarlo a 0. Y de esa manera me va a dar mi función una ecuación que es cómo se comporta en el plano XY. Es decir, en la parte, en el piso sería de la función, ¿sí? En lo que vendría a ser, ¿sí? Lo que está representado con gris, que vendría a ser el plano XY. Si quiero la intersección con el plano XZ, es decir, como una pared, ¿sí? Esta pared acá que se forma entre el eje X y el eje Z, ¿sí? Yo acá estaría en la parte positiva, pero puedo estar en la parte negativa del plano XZ, ¿sí? Lo que voy a hacer es hacer Y igual a 0, es decir, hago el otro eje igual a 0. Y si quiero, y obviamente si es que mi función tiene intersección con ese plano, ¿sí? Lo que voy a obtener es una ecuación, ¿sí? Que es la forma de la función que se forma en ese plano coordenado. Y lo mismo, si quiero con el plano YZ, lo que voy a hacer es que X, el otro eje que no está dentro del plano donde estoy buscando cómo se representa mi función, lo voy a hacer igual a 0, ¿sí? Entonces hago X igual a 0 y voy a obtener la ecuación, ¿sí? De cómo mi función se comporta en el plano YZ. Entonces, para poder representar cualquier función dentro del espacio de las tres dimensiones, yo lo que voy a necesitar es, primero, encontrar las intersecciones, si es que lo tiene, con los ejes coordenados. Y una vez que encuentro esas intersecciones, que es decir, voy a marcar puntos, ¿sí? En cada uno de los ejes, ¿sí? Tengo que ver cómo unir esos puntos. Y esa unión me la va a dar las trazas de la función, es decir, la intersección con los planos coordenados. Entonces, vamos con la primera ecuación más sencilla que vamos a encontrar en el espacio de las tres dimensiones, que es la ecuación del plano, ¿sí? En donde X, Y y Z aparecen, ¿sí? En primer grado, ¿sí? No tengo grado superior, es decir, no tengo ni grado 2, todo está lineal, ¿sí? Por eso es la función más sencilla que hay en el espacio de las tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, tenemos este plano, 2x más 4y más z menos 8 igual a 0, ¿sí? Entonces, como dijimos recién, lo primero que vamos a buscar siempre es la intersección con los ejes coordenados. Vamos a ver si tiene intersección con los ejes coordenados. Entonces, si quiero la intersección con el eje x, lo que voy a hacer es que y y z sean iguales a 0, ¿sí? Entonces, quiero la intersección con el eje x y hago que y y z sean iguales a 0, es decir, los igualo a 0 acá, los cancelo de la función general y despejo el eje que quiero encontrar, o sea, o la variable que quiero encontrar, que en este caso es la x. En este caso me queda 8 dividido 2 igual a 4, ¿sí? Entonces, para y y z igual a 0, encuentro un punto de mi superficie que es el punto 4, 0, 0. Hago lo mismo para encontrar la intersección con el eje y, ¿sí? Entonces, en este caso voy a hacer que x y que z sean iguales a 0, ¿sí? Y cuando x y z son iguales a 0, despejo y de acá, ¿sí? Y me va a quedar que y es igual a 8 sobre 4, ¿sí? Es decir, igual a 2. Entonces, para x igual a 0 y z igual a 0, y es igual a 2. Y hago lo mismo con el eje z. Nada más que ahora digo que x e y son iguales a 0. Y por lo tanto, despejando de mi ecuación, me queda que z es igual a 8. Una vez que ya encontré los puntos, que en este caso son 3 puntos, ¿sí? Voy a ver las trazas de mi función.
Entonces, las trazas de la función serían la intersección con el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Si quiero la intersección con el plano XY, voy a hacer que Z sea igual a 0, ¿sí? Entonces, si anulo solamente Z de mi ecuación general, lo que me queda es una línea recta, ¿sí? En este caso tengo la ecuación de la línea recta que me muestra las intersecciones con los ejes coordenados, pero tranquilamente la podría haber expresado, ¿sí? Cuando Z es igual a 0 de mi ecuación general, me termina quedando 2x, ¿sí? Más 4y igual a 8, ¿sí? Lo que hice yo para obtener esta ecuación, ¿sí? Es convertir el término independiente en 1 y eso me permite a mí ver en los denominadores donde intersecta también los planos coordenados, ¿sí? Fíjense que vendría a coincidir con lo que ya calculamos. Y hacemos lo mismo, quiero ahora obtener la intersección con el plano XZ, entonces lo que voy a hacer es que y sea igual a 0 y me obtengo otra línea recta, ¿sí? Y si quiero la intersección con el plano YZ, hago que X sea igual a 0 y obtengo otra línea recta. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Sí? Que en los planos coordenados, este plano se comporta en cada plano como una línea recta. Y que estos 3 puntos que tengo acá, los tengo que unir con líneas rectas. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar? Primero marcamos las intersecciones que calculamos, los 3 puntos en donde mi función intersecta con los ejes coordenados, ¿sí? Ahora yo lo voy a poner un poquito más grande, ¿sí? ¿Ven? En 4 de X, en 8 de Z, ¿sí? Y en 2 de Y. Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos que unir estos puntos y lo vamos a hacer con las trazas de la función. Entonces, la traza en el plano XY me dijo que a este punto, al punto de X y al punto de Y, los tengo que unir con una línea recta. ¿Qué línea recta? La que cumple con esta ecuación, ¿sí? Después, la traza en el plano ZX me dijo que al punto de X y al punto de Z los tengo que unir con otra línea recta, ¿sí? ¿Cuál? La que cumple con esta ecuación. Y lo mismo, ¿sí? En el plano ZY me dice que la traza me dice que al punto de Z y de Y los tengo que unir con otra línea recta que vendría a ser la que cumple con esta ecuación. Tenemos otro plano, ¿sí? Pero nada más que este, fíjense, no tiene la variable z. Es decir, pareciera ser una función en el plano XY. Y es más, si yo tengo que representar esa función en el plano XY, es una línea recta, ¿sí? Nada más que ahora la quiero representar en el espacio de las 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, básicamente, buscamos las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Que lo que puedo hacer acá es fácil, convertir el término independiente en 1 y eso me va a dar en los denominadores de X y de Y las intersecciones, ¿sí? O lo podemos hacer como recién lo hacíamos, que es, si quiero la intersección con el eje X, hago que Y y que Z sean iguales a 0, ¿sí? Y despejo X, que me termina quedando igual a 4. Si quiero la intersección con el eje Y, hago que X y Z sean iguales a 0 y despejo las Y, ¿sí? Si bien Z acá no está en esta función, ¿sí? Es como si la estuviera considerando igual a 0, ¿sí? Y fíjense que no voy a tener intersección con el eje Z, porque justamente si X es igual a 0 e Y es igual a 0, ¿sí? No existe el punto que intersecta al eje Z, porque no está Z en mi función, ¿sí? Pero yo la quiero igual representar en el espacio de las 3 dimensiones. Entonces, esta función tiene una única traza en el plano XY, ¿sí? Que es obviamente cuando z es igual a 0, es decir, la propia función que estoy queriendo representar, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con el eje z o cómo voy a representar esta función? Toda función, ¿sí? Se comporta cuando no existe una de las variables, una de estas 3 variables, ¿sí? Se comporta paralela al eje que falta, ¿sí? Entonces el plano es paralelo en este caso al eje que falta, que en este caso sería z. Entonces, marcamos los puntos, ¿sí? 4 para x y 1 para y, ¿sí? Habíamos dicho que la traza en el plano XY era una línea recta,
que cumplía con esta ecuación, ¿sí? Y como no tenemos eje Z, entonces se va a comportar esa línea recta paralelo al eje que falta, es decir, trazo líneas paralelas, ¿sí? Al punto, a la intersección con el eje X y a la intersección con el eje Y, ¿sí? Y de esta manera tenemos el plano que estamos buscando. Y fíjense, este también es un plano, ¿sí? Z-3 en el espacio de las tres dimensiones. Pareciera ser un punto que me dice que existe solamente la intersección en el valor de z igual a 3, ¿sí? O sea que tiene una única intersección, no intersecta nunca el eje X ni el eje Y, porque justamente no están estas variables dentro de esa ecuación, y la única intersección de este plano con alguno de los ejes es con el eje Z, y ocurre cuando Z es igual a 3 y considerando a X e Y 0. ¿Qué va a pasar con este plano? Se va a comportar paralelo a los dos ejes que faltan, que en este caso son X y Y. Entonces, marco la única intersección que tiene este plano, que ocurre con el eje de eje Z, ¿sí? Y trazo una recta paralela al eje Y y paralela al eje X, ¿sí? Y esto se desplaza hacia adelante y hacia atrás del punto Z igual a 3, ¿sí? Básicamente, en realidad sería como si tuviéramos una hoja suspendida en el punto de Z igual a 3, ¿sí? Esta gráfica de acá está hecha en GeoGebra, ¿sí? Que me muestra bien el comportamiento de ese plano. Bueno, el plano era una de las funciones más sencillas con las que se inician las representaciones en el espacio de las tres dimensiones, ¿sí? Pero ahora lo voy a generalizar todo lo que hicimos para el plano para otro tipo de funciones, ¿sí? Siempre consideren esto. Entonces, si me falta algún X, alguna variable, perdón, me falta alguna variable dentro de mi ecuación, el plano o la función, ¿sí? Que voy a estar queriendo representar se va a considerar paralela, se va a comportar paralelo a ese eje que falta, ¿sí? Si me faltan dos, va a ser paralelo a esos dos ejes, ¿sí? En este caso, las superficies cilíndricas justamente vendrían a ser funciones que yo quiero representar, pero que están en un solo plano, digamos, y se van a trasladar paralelo a algún eje, ¿sí? Básicamente son todas las funciones que nosotros representamos en R2, nada más que ahora pueden estar en cualquier plano coordenado, es decir, pueden estar en el plano XY, o pueden estar en el plano XZ, o pueden estar en el plano YZ, ¿sí? Y son la circunferencia, la parábola, la hipérbola, ¿sí? La elipse. Entonces, empezamos con la más básica, que es una parábola, ¿sí? Nada más que fíjense que en vez de decir y igual a x al cuadrado, esta parábola dice z igual a x al cuadrado. Es decir, es la misma parábola que estudiamos la clase pasada, nada más que ahora esta parábola tiene simetría con respecto del eje z. Y las ramas en este caso serían hacia arriba, porque fíjense que el coeficiente que acompaña al término que está al cuadrado, que es el de las x, ¿sí? Es positivo, igual a 1, ¿sí? Entonces las ramas van a ir hacia arriba. Entonces buscamos, obviamente, para empezar, la intersección con los ejes coordenados. En este caso es una única intersección y ocurre en el origen, ¿sí? Porque cuando x es igual, cuando z es igual a 0, x es igual a 0, y así sucesivamente. Si si x es igual a 0, z va a ser igual a 0. O sea que tenemos una única intersección que es en el origen. Y la tercera función justamente es en el plano zx, tenemos una parábola con ramas hacia arriba, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como no tengo eje Y, esta parábola se va a trasladar paralelo al eje que falta, es decir, paralelo al eje Y, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo, este eje que está acá vendría a ser el eje Y, el rojo vendría a ser el eje X, ¿sí? Vendría, yo si la veo desde el eje Y, o sea, girando y poniendo ese eje a 90 grados, ¿sí? Voy a ver bien las ramas de la parábola, pero en sí, si lo muevo un poquito, voy a ver que se desplaza esa parábola paralelo al eje que falta, ¿sí? Hacia adelante
y hacia atrás del eje Y. Bueno, ahora queremos representar esta función, pero en el espacio de las tres dimensiones. Esta función también la vimos la clase pasada y es una circunferencia de radio igual a 2. Acuérdense que tengo que aplicar la raíz cuadrada al término independiente. Entonces, ya sabemos cómo intersecta los ejes coordenados esta función, ¿sí? Básicamente también lo puedo hacer con el centro y el radio, como ya lo dijimos, en el plano XY. Nada más que si buscamos las intersecciones siguiendo como venimos graficando en el espacio de las tres dimensiones, ¿sí? Podemos buscar las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? En este caso sería cuando y es igual a 0, voy a obtener las intersecciones con el eje X, considerando a z igual a 0, porque no está dentro de mi función. Y lo mismo, si quiero la intersección con el eje Y, lo que hago es que X sea igual a 0 y considero que z es igual a 0 porque justamente no está dentro de mi función, ¿sí? Y de esta manera obtengo 4 puntos, ¿sí? Pero también lo puedo graficar con el centro y el radio. Marcamos el centro y sabemos que el radio es igual a 2 y se mueve armando la circunferencia, ¿sí? Bueno, buscamos las trazas. Bueno, esta también tiene una única traza y está en el plano XY. Cuando z es igual a 0, tengo la función que es la circunferencia. Es decir, si lo queremos ver como estamos representando en el espacio de las tres dimensiones, implica que estos 4 puntos se unen con una circunferencia, ¿sí? Y es paralela en este caso al eje Z, es decir, hacia arriba y hacia abajo del eje Z, formando un cilindro, ¿sí? Ahí vemos bien, ¿sí? Acuérdense, el rojo y el verde vendrían a ser el plano XY. ¿Sí? Ahí estaría mi circunferencia, que tiene centro, en este caso en el origen, y radio igual a 2, ¿sí? Y a medida que me muevo eh, a través del eje Z, se mueve paralela al eje Z, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? De esa manera puedo representar cualquier función y en cualquier plano coordenado, ¿sí? Todas esas funciones que vimos en la clase pasada, dependiendo del plano coordenado, son superficies cilíndricas. Ahora vamos a ver superficies cuádricas, funciones que son propias del espacio de las tres dimensiones. Como por ejemplo, ¿sí? Esta función de acá. Entonces, rápido, si yo quiero más o menos ver qué forma tiene esta función, lo que hago es ir sacándole los ejes, digamos, y fíjense que si z es igual a 0, ¿sí? Cancelo la z, y esto me va a quedar una circunferencia de radio r. Si digo que y es igual a 0 y dejo la z, me queda en el plano zx otra circunferencia de radio r, ¿sí? Y si digo que x es igual a 0 y dejo la y la z, ¿sí? Me queda otra circunferencia de radio r. Es decir, esta función en el espacio de las tres dimensiones tiene 3 circunferencias de radio r en cada plano coordenado. ¿Qué significa? Que esta función es una esfera, ¿sí? Esta función se la denomina esfera. Por ejemplo, vamos a graficar una esfera de radio igual a 3, ¿sí? También en la ecuación está el r al cuadrado, por lo tanto el radio, ¿sí? Es la raíz cuadrada, en este caso de 9. Entonces, intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Entonces vamos anulando 2 ejes para ver qué pasa en el tercero, si es que se intersecta o no mi función en el eje coordenado. Entonces, si quiero una intersección con el eje X, hacemos y z igual a 0 y obtenemos 2 puntos, ¿sí? Y lo mismo con el eje Y y con el eje Z, es decir, esta función se intersecta, en este caso con los ejes coordenados, en 6 puntos. Buscamos las trazas, que serían las intersecciones con los planos coordenados, ¿sí? Entonces, si quiero la traza en el plano XY, hago que Z es igual a 0 y, como les decía hoy, se me forma una circunferencia. En el plano XZ, hacemos que Y sea igual a 0 y se me forma otra circunferencia.
Y en el plano YZ, aunque X sea igual a 0, y se me forma otra circunferencia. Entonces, fíjense, las trazas son tres circunferencias que me dicen que estos puntos se unen con tres circunferencias. Entonces, bueno, voy a graficar ahora yo la función, ¿sí? Bueno, no soy muy buena graficando en el espacio de las tres dimensiones con la computadora, pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, voy a marcar primero los puntos, ¿sí? A ustedes cuando quieran hacer estas gráficas, lo que les conviene siempre es empezar con la traza que está en el plano ZI. ¿Por qué? Porque normalmente ese plano es el que les queda bien como si fuera el plano XY en el R2, ¿sí? Y después le agregan a 45 grados el eje de las X para hacer los otros dos planos coordenados, ¿sí? Pero siempre arranquen con el del plano ZI. Entonces, marcamos los puntos, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que los puntos donde intersectaba era a cada eje le intersectaba en el valor de 3 y menos 3, ¿sí? Entonces, marco los puntos, 3 y menos 3 de cada uno de los ejes, ¿sí? Bueno, yo voy a arrancar con la traza que está en el plano ZX, ¿sí? Entonces, voy a armar una circunferencia que va a empezar con el 3 positivo de Z, ¿sí? Y se va a ir hacia el 3 positivo de las X. Voy a ir hacia el 3 negativo de Z, ¿sí? Y voy a pasar, esta parte de acá vendría a ser la parte de atrás de mi superficie, ¿sí? Yéndome hacia el 3 negativo de las X. Por eso lo voy a hacer con línea de puntos. Para volver al 3 positivo de la Z. Esa vendría a ser la primera traza. Ahora voy a hacer la traza que está en el plano XY, ¿sí? Es decir, la que une el eje X con el eje Y, ¿sí? Entonces, voy a arrancar con el 3 positivo de las X y me voy a ir hacia el 3 positivo de las Y. Tendría que ser la parte de adelante. Me voy a ir hacia el 3 negativo de las X, que vendría a ser la parte de atrás de mi función, por eso la hago con línea de puntos, y me voy a ir hacia el 3 negativo de las Y. ¿Sí? Fíjense que me queda bien acostado. Y voy a volver hacia el 3 positivo de las X. Bien, ahí ya va la segunda traza. Y vamos con la última, que vendría a ser la del plano ZI. Entonces voy a arrancar con el 3 positivo de Z y me voy a ir hacia el 3 negativo de Y. ¿Sí? Ahora me voy a ir hacia el 3 negativo de Z, ¿sí? Y me voy a ir hacia el 3 positivo de las Y. Para volver al 3 positivo de Z, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser como la expectativa realidad. Esta es la realidad de cómo me queda a mí la gráfica haciéndola en la computadora, pero la idea, ¿sí? La expectativa es que quede algo así, ¿sí? Fíjense, esta está realizada con GeoGebra y se pueden ver bien las tres circunferencias de las cuales estamos hablando, ¿sí? La que está acostada, ¿sí? La que está vertical en el plano ZX, ¿sí? Y la que está en el plano ZY. Vamos con esta función. También es típica del R3, ¿sí? Y fíjense que si yo voy anulando los ejes, A, B y C son valores reales, ¿sí? Y si yo anulo el eje Z, en el plano XY tengo una elipse. Si yo anulo el eje Y, en el plano ZX tengo otra elipse. Y si anulo las X, en el plano YZ voy a tener otra elipse. Es decir, esta función está formada por tres elipses y se la conoce como elipsoide.
Por ejemplo, tenemos este elipsoide y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la circunferencia. Buscamos con la esfera, perdón. Buscamos las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Haciendo dos de los ejes iguales a 0 y obtengo la intersección que estoy buscando, ¿sí? Fíjense que en este caso obtengo otra vez 6 puntos, ¿sí? Pero esos 6 puntos, a diferencia del anterior donde tenían prácticamente los mismos valores, ahora tienen valores distintos, justamente porque tengo elipses y no esferas como en la esfera. Bueno, una vez que tenemos las intersecciones, buscamos las trazas de la función, ¿sí? Buscando cada intersección con el plano coordenado, ¿sí? Y fíjense que ahí está lo que yo les decía recién, a medida que voy anulando solamente un eje, se me forma una elipse. Entonces lo que voy a tener en cada traza es una elipse y por lo tanto esta función está formada por 3 elipses. Bueno, hacemos lo mismo entonces que hacemos con la circunferencia, marcamos con la circunferencia otra vez, con la esfera, perdón, ¿sí? Entonces, buscamos, primero marcamos las intersecciones con los ejes coordenados. Fíjense, en el eje X se intersecta en 1 y menos 1, ¿sí? En el eje Y en 3 y menos 3, ¿sí? Y en el eje Z en 2 y menos 2, ¿sí? Bueno, yo también voy a empezar igual que con la esfera, primero marcándoles la elipse que está en el plano ZX, ¿sí? Entonces voy a arrancar con el Z igual a 2 positivo. Voy a arrancar de acá y me voy a ir hacia el 1 positivo, ¿sí? Me voy hacia el menos 2 negativo de Z y ahora por detrás me voy a ir hacia el menos 1 de las X, ¿sí? Para volver al Z positivo, ¿sí? Así se formaría la primera elipse. Ahora vamos con la que está en el plano XY, es decir, la que une al eje X con el eje Y, ¿sí? Entonces, arrancamos entonces con 1 positivo de las X y me voy a ir hacia el 3 positivo de las Y. Voy a ir por detrás hacia el negativo de las X, ¿sí? Y por detrás hacia el negativo de las Y. Volviendo hacia el positivo de las X, ¿sí? Formando una elipse que está acostada. Y ahora nos vamos a marcar la última que nos queda, que es la, la que está en el plano ZI. ZI. La vamos a marcar con violeta. ¿Sí? Entonces voy a arrancar con el Z positivo, me voy a ir hacia el negativo, ¿sí? Voy a ir hacia el negativo de la Z, voy a pasar por el positivo de las Y para volver al positivo de la Z. Entonces esta vendría a ser, voy a empezar por la que está por detrás, en línea de puntos, ¿sí? ¿Sí? Y ahí me queda, ¿sí? Una función formada con 3 elipses. Y de nuevo, expectativa realidad. Esta vendría a ser la realidad, pero la expectativa es que quede algo así, ¿sí? Otra función típica del espacio de las 3 dimensiones es esta, ¿sí? Fíjense que si en este caso yo anula una de las variables, por ejemplo las y, a mí me queda una parábola, ¿sí? Acuérdense que los denominadores son valores reales, ¿sí? Y este término está al primer grado y tengo un término que está al segundo grado. Entonces, acuérdense, eso vendría a ser, si no estuviera las y, una parábola con ramas, ¿sí? Dependiendo del valor del coeficiente que acompaña al término de x al cuadrado, ¿sí? Si digo que x es igual a 0, en el plano ZI tengo otra parábola, es decir, tengo una parábola en el plano ZX y una parábola en el ZI. Y si z es igual a 0, me queda una especie de circunferencia que ya vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? O sea, en realidad no sería una circunferencia, pero ya vamos a ver qué pasa con eso. Entonces,
Esta función se conoce como paraboloide en el espacio de las 3 dimensiones. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿sí? Fíjense que es un paraboloide en el espacio de las 3 dimensiones, donde A, B y C son iguales a 1, ¿sí? Entonces, buscamos las intersecciones con los ejes coordenados. Si yo hago 2 de los ejes igual a 0, el tercero me queda igual a 0. Entonces, tengo una única intersección que es en el origen, ¿sí? Si buscamos las trazas, bueno, fíjense, en el plano YZ, cuando x es igual a 0, ya dijimos, tenemos una parábola. En el plano XZ, cuando y es igual a 0, tenemos una parábola, ¿sí? Y en el plano XY tenemos esta ecuación, ¿sí? Fíjense que si yo quiero despejar esa ecuación, considerando que está igualada a 0, ¿sí? Me termina quedando con raíces complejas imaginarias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con qué es lo que tengo en el plano XY? O sea, yo sé que tengo una intersección que ocurre en el origen, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar en el plano XY? ¿Tengo una traza? En realidad lo que tenemos, ¿sí? Es una parábola, ¿sí? En el plano ZX. Es decir, una parábola con ramas hacia arriba, ¿sí? Y simetría con respecto al eje Z, ¿sí? En el plano XY tengo, perdón, en el plano ZY tengo otra parábola, ¿sí? También simétrica con respecto a Z. Pero si yo la miro de arriba, ¿sí? Lo que se me va a unir es como se me va a formar es como una especie de circunferencia, ¿sí? Que vendría a ser justamente lo que ocurre cuando z es igual a 0. A medida que yo voy haciendo cortes a lo largo de z, ¿sí? A mí se me van a ir formando circunferencias, ¿sí? Por lo tanto, lo que me queda a mí es un paraboloide, ¿sí? Que si yo lo miro de arriba, voy a ver circunferencia, ¿sí? Hacia arriba, porque se va hacia el infinito, digamos, pero en realidad en el plano XY, fíjense, no tengo nada, solamente tengo la intersección con los en el origen. Obviamente a todas estas funciones que vimos las podemos ir desplazando, ¿sí? Pero básicamente las vamos a utilizar más cuando veamos integrales. Y bueno, y acá tenemos otras cuádricas también conocidas, que son el hiperboloide elíptico de una hoja, hiperboloide elíptico de 2 hojas y paraboloide hiperbólico, ¿sí? Y me gustaría que le hagan todo el análisis que hicimos con las otras funciones, ¿sí? Para estos 3 casos, ¿sí? Es más, de hecho, ahí ya tienen cómo les tiene que quedar la gráfica de esos 3 casos, pero la idea es que ustedes les busquen las intersecciones con los ejes coordenados, que analicen las trazas de estas 3 funciones, ¿sí? Y que las puedan graficar. Para graficar se puede utilizar cualquier programa. Fíjense que las 2 primeras funciones están realizadas en GeoGebra, en donde si yo coloco la función tal cual como yo se las escribí ahí, me va a salir la gráfica de esas funciones, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, usé otro simulador matemático que es MATCAD, ¿sí? Que también me realizó la gráfica de la función, ¿sí? El paraboloide hiperbólico, esta función, es conocida también como la silla de montar, porque fíjense que tiene la forma como si fuera a utilizar como una silla para montar a caballo, ¿sí? Por eso la van a conocer. Si alguna vez escuchan cuál es la función, vendría a ser esa. Bueno, era muy difícil dar esta clase en vivo, porque justamente la complejidad que tiene las gráficas. Si tienen alguna duda, pueden consultar en el foro de consultas, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por ver la grabación.